A la hora de resolver un conflicto, puedes hacerlo on-chain. Entonces ahí es donde se abre un mundo de posibilidades. Pablo Arteaga, protección de datos personales, fintech, blockchain, temas que le gusta tratar, legal design, datos personales, legal innovation. Actualmente, abogado asociado de Dentons Patson Horowitz, miembro fundador de Mesa de Criptoactivos, Cluster Financiero, cofundador de Smart Lawyers. Porque blockchain no es simplemente una tecnología, sino es una cultura, una forma de vida, una forma de concebir el mundo. Buenas tardes, Pablo. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Criptodosis. Buenas tardes, Santiago. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Pablo, cuéntanos cómo llegaste al mundo cripto. Bueno, yo empecé en realidad conociendo sobre el tema de innovación en derecho, entrada a la tecnología, a través del crowdfunding y una referencia amplia en relación a la diferencia entre Bitcoin y blockchain. Fue después introduciéndome a esta intersección entre la tecnología y derecho, donde uno aprende que, hay la tecnología aplicada a la prestación de servicios legales, que se conoce como Legal Tech, y el derecho digital, que es pues la parte de las implicaciones regulatorias del uso de tecnología, teniendo esta disyuntiva de elegir una de las tecnologías disruptivas para poder enfocarme en eso. Inicialmente mi idea era la inteligencia artificial. No sé por qué, pero al final del día me terminé inclinando por blockchain. Creo que una cosa sumamente importante es su afinidad con el impacto financiero, su aplicación en el sector financiero, pero ante todo también porque blockchain no es simplemente una tecnología, sino es una cultura, una forma de vida, una forma de concebir el mundo. Lo que sí me gusta mucho es esta mirada de una descentralización de una comunidad muy, muy fuerte. O sea, blockchain es así, genera emociones fuertes, genera mucha comunidad. Y la posibilidad de distribuir valor, no solo dinero, sino valor que puede traducirse en conocimiento, en varias cosas, ¿no? Yo no soy un maximalista ni de Bitcoin, ni de Ethereum. Yo considero que la descentralización puede ser muy valiosa, pero tampoco soy un anarcoliberal o alguien que cree que todas las estructuras deben irse abajo. Considero que es una herramienta poderosa para poder combatir, o más bien hacer frente a los desafíos de estos problemas de coordinación que se habla en teoría de juegos. Entonces, Sí, en eso coincido totalmente contigo. O sea, la comunidad es lo que está moviendo, ¿no? Es lo que se está como conformando porque va construyendo otra visión. El blockchain te permite construir de otra forma empresas, te permite construir el arte, como estamos viendo con los NFTs y la parte del dinero, ¿no? Y luego vendrán muchas más variaciones. Y ahí es donde te hago la pregunta esta: ¿cómo les puedes explicar a los profesionales que es nuestro target, a doctores, arquitectos, ingenieros, cómo podrías diferenciar de forma didáctica la parte legal del mundo real para la parte del mundo legal en la web? Bueno, esta distinción del mundo legal, en realidad hay lo que se suele llamar un overlap, están solapados, hay una fuerte intersección. Y es que yo te diría que está la realidad del mundo on-chain. A mí no me gusta decir el mundo real y el mundo on-chain. Los dos son reales, existen en la realidad, solo que el uno es virtual, es intangible, pero existe. Es qué está on-chain y qué necesita salir. Especialmente, por ejemplo, desde una perspectiva de resolución de conflictos. Si tú operas de forma completamente descentralizada, a la hora de resolver un conflicto, puedes hacerlo on-chain. Entonces ahí es donde se abre un mundo de posibilidades porque casi no tendrías que dialogar para nada en ese mundo ideal de no salir de la cadena de bloques con las instituciones ya constituidas. Entonces te puedes poner muy creativo en relación a cómo puedes resolver estos conflictos, estas cuestiones de coordinación. Un ejemplo interesante es Kleros, esta plataforma de arbitraje descentralizado, que no solamente te permite a ti resolver conflictos, sino que inclusive a través de la plataforma tú puedes operar en la cadena de bloques la negociación del contrato, el pago del contrato y la resolución del conflicto. Entonces tú tienes un mundo completamente on-chain. Más bien en realidad tenemos un mundo híbrido
que es en el donde ya tienes una presencia mucho más fuerte de las instituciones ya constituidas. Entonces, yo te diría, este mundo ideal, sí, no hay instituciones entre comillas, porque inclusive Cleros hace poco, ya son varios meses, creo que tal vez un año, sacó su primer laudo ejecutado, o sea, a través de la justicia normal ejecutado. Entonces, inclusive ese escenario vuelve a las instituciones. Entonces está lo que está en la cadena de bloques y que uno tiene mucho amplio espectro para poder elegir cómo vamos a resolver esos problemas de coordinación, con qué incentivos. El Ok. perfil de los árbitros de Cleros es un crowdsourcing de árbitros. Es súper interesante Cleros porque junta el crowdsourcing de árbitros, la teoría de juegos y la cadena de bloques. Entonces tú tienes un crowdsourcing, eso quiere decir que tú tienes árbitros que son gente que no necesariamente tiene que saber de derecho. Tú lo que puedes hacer es ir a Cleros, tú te registras para querer ser un árbitro, ahí hay que hacer una inversión para que obtengas tus tokens, ahí es básicamente la teoría de juegos que maneja la cuestión de incentivos. Lo importante aquí es que tú puedes registrarte, por ejemplo, para resolver temas vinculados a desarrollo web, a diseño, a tu experticia. Entonces tú te registras allí y puedes ser seleccionado para ser juez en alguno de estos conflictos. Entonces no se necesita realmente un background así como para ser juez en el mundo ordinario, se necesita haber estudiado derecho, porque tienes ya no solo un juez que no es abogado, sino varios jueces que tienen una perspectiva diferente y tal vez responden no necesariamente a lo que dicen las normas jurídicas, sino a lo que, a, a lo que les parezca más justo y más correcto. Esto ya se da en arbitraje, ¿no? El arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad. Y las personas que participan reciben su pago, ¿no? Sí, O sea, reciben en en la misma función plataforma. de, en función de que lleguen todos a la misma decisión. O sea, si la mayoría no se, ellos no se conocen, no tienen manera de conocerse, el caso se asigna de forma aleatoria. Y la cuestión es que tienen que ellos dar una respuesta y tienen que coincidir todos en esa respuesta. Y si tú no coincides con la respuesta de la mayoría, pierdes este stake que pusiste allí. Entonces, Comprendo. básicamente el incentivo es que como, bueno, nadie sabe qué va a decidir, todos optan por decidir la verdad. Estoy sobresimplificando la perspectiva, pero eso, es una forma diferente de tener incentivos. Ahora, es cierto que ahí hay un desafío y es que una de las cosas que quieren ir resolviendo es que solamente puedes tener ahí una decisión binaria, sí o no. Obviamente puedes ir descomponiendo los conflictos complejos en conflictos cada vez más pequeños que sean así, binarios. Pero si ya no tienes un conflicto binario y es mucho más complejo, ahí tienes un desafío a la hora de poder aplicar este modelo. Cuando tú entras a la parte de regulación de blockchain en el mundo físico, ahí es donde tú tienes varias cosas y es el hecho de que ya hay instituciones jurídicas que aplican. Estas instituciones jurídicas que aplican son, por ejemplo, todo el régimen de, de Internet, de propiedad intelectual, o sea, aplican ya. Y la cuestión ahí es que pues tú tienes que ver bastante el ciclo de vida de toda esta parte de blockchain para ver los aspectos legales. Antes de que exista la tecnología blockchain, o sea, cuando se está desarrollando, perdón, en el desarrollo de la tecnología blockchain hay implicaciones legales. ¿Cómo regulo el régimen de propiedad intelectual? Pero también puede haber implicaciones de una especie de ingeniería legal, cómo yo como abogado ayudo al diseño de soluciones a través de la tecnología blockchain. Una vez tú tienes la tecnología blockchain desarrollada, estamos ya en el ciclo de vida, primero pues cuando estás desarrollando puedes aplicar el régimen de cuál es el régimen de propiedad intelectual, pero también siendo abogado o perfil jurídico puedes participar en el desarrollo de tecnología blockchain y ya a lo largo de la, de la del ciclo de vida de la tecnología blockchain, pues tendrás la regulación en función del área donde tú la apliques. Entonces, Ok. ahí tú puedes tener el tema de tributación, puedes tener el tema de aplicación, por ejemplo, a la cadena de suministro, donde tienes operando ahí intercambios de riesgo, temas de seguros, pagos. Entonces, ahí se va simplemente engranando en el régimen ya existente. El problema suele venir cuando tú tienes que alocar la responsabilidad y es un entorno completamente descentralizado. Por ejemplo, con este tema de Tornado Cash, esa lista negra en la que le pusieron a Tornado Cash es una lista para personas. La pregunta es,
o sea, te van a sancionar por interactuar con un software del que nadie tiene control. Ahí es donde las cosas empiezan a estar un poco complejas, ya cuando es completamente descentralizado y el derecho necesita alocarle a alguien la responsabilidad o la capacidad jurídica. Claro, es que ahí está el reto, exactamente. O Ujú. sea, como decía, cuando ya estás caminando sobre la tecnología blockchain, aparecen estos casos, ¿no? Y también esta especie de persecución de aquellos que desarrollaron el código. Entonces, eso es muy polémico porque está muy vinculado a a este movimiento open source en el que tú tienes desarrolladores que tienen también una filosofía específica de vida y cuando tú haces este impacto a este tipo de cosas, pues la cuestión es, bueno, estás criminalizando el escribir código abierto y el usar un código abierto. Resulta que porque alguien puede usar mal una tecnología, el resto no tenemos derecho a usarlas. Son Y eso creo que interesantes. estaba enfocado solo en Estados Unidos, básicamente, porque afuera no creo que tengas Eh, nada de legalidad, de control, ¿cierto? sí, Sobre Tornado Cash. sí, pero el problema es que el rol que tiene económico y de poder que tiene Estados Unidos, pues termina influyendo en los demás. No es como si Ecuador dijera esto, pues al resto nadie le importa, sino que Ecuador es un player muy importante en la economía. Entonces, que suceda eso. Perdón, Estados Que esa Unidos. palabra, que se haga realidad Ajá. esas palabras, que Ecuador sea un buen player, importante player en la economía. Eso te voy a grabar. Sí. Sí, Bueno, bueno, hay muchas cosas ahí. Ecuador es un mercado pequeño, pero tiene mucho potencial. Entonces, ahí chévere. hay que echarle ganas. Que nos cuentes desde tu visión, ¿qué significa estas formas que te había puesto en la lista de preguntas como scam? ¿Qué es un scam para que le expliques a las personas? Bueno, podríamos decir que el scam es como una especie de estafa. ¿Ah? Y la cuestión del scam, ahí hay que distinguir entre algo que es riesgoso por naturaleza, por cómo fluctúa, algunas inversiones de algunos activos, y otras que son deliberadamente un scam. Entonces, por ejemplo, tú sin meternos en blockchain, cuando tú entras a invertir en un capital de riesgo, en un emprendimiento, no es un scam, simplemente que tiene un alto índice de riesgo. Ahora, si tú estás en cambio tratando con una persona que está montando un negocio fantasma, estás hablando de un scam. Entonces, ahí hay una línea que a veces no es tan clara para todos, pero en el que se puede traducir en una pérdida económica y en un impacto fuerte. Pero son dos cosas distintas. Entonces, tú tienes algo que es propio de la naturaleza de los criptoactivos, que son fluctuantes y fluctúan en función del mercado, y tienes los scams que están mucho más hechos con una estructura eh, diferente, como saben decir las llamadas pirámides. Sin embargo, la línea no es tan clara, porque tú, por ejemplo, puedes tener un proyecto que tenga unos tokenomics buenos, parece un proyecto bueno, pero puedas irlo manipulando. Obviamente ahí es donde las cosas vienen más complejas, ¿no? Porque ya tú tienes no exactamente un scam, sino un proyecto legítimo que fue tergiversado de alguna u otra manera. Entonces ahí hay una línea gris, porque no es lo mismo una falla en cómo está escrito el código, cómo se ejecutan los contratos, a una de cómo están estructurados económicamente los incentivos, cómo está estructurada la parte de tokenomics, cómo está estructurada algunas otras cosas. Entonces, ahí en la mitad hay vulnerabilidades. Entonces, aquí tú tienes una amenaza, que pueden ser los que manipulan el mercado, que explotan una vulnerabilidad de un proyecto legítimo y termina siendo un resultado negativo para la comunidad. Pero Claro, no es que quiere es decir el que... caso más real es el caso de Luna, no sé si Ajá, estás claro, al claro, por tanto. supuesto. De hecho, es una cuestión de cómo se fueron ejecutando todas estas cuestiones de liquidez del proyecto y cómo se fue pum, 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 cayendo. Muchos advertían ya que ese proyecto tenía varios defectos. Yo soy bastante afín al podcast de Bankless DAO, que es bastante famoso. Ellos cuando cayó Luna no hicieron leña del árbol caído, pero comentaban que ya muchos habían comentado que este proyecto necesitaba reforzar algunas cosas. Cuéntanos, ¿has tenido o sabes algo de un caso de robo de NFTs? Bueno, ahí a mí no me han robado un NFT, no. He escuchado de los, de los robos, no tengo un CryptoPunk en mi billetera. Tampoco me interesa muchísimo. No soy muy de ese estilo. A mí me gusta mucho más la aplicación
yo te diría que un poco industrial inclusive, y de blockchain, ya ni siquiera entrando tan cripto, ¿eh? Por el tema de mi trabajo y todas las cosas, contacto que tengo, a veces me entusiasma mucho más de eso. Ahí lo interesante es que puede haber varias formas de explotar todo eso, ¿no? O sea, no es simplemente lo que la gente cree que o enviaste a alguien que te pegó un scam así a lo más de ingeniería social re básica, o te robaron tus credenciales, tus llaves, y los perdiste. También hay algunas que son mucho más técnicas, que están vinculadas a cómo está construido el contrato, porque el NFT es un contrato que está hecho en base a un estándar, y ese contrato llama, dicen los técnicos, llama el call a un archivo. Entonces, ahí en esa conexión, en esa llamada, puede haber ciertas vulnerabilidades. Y también pues ahí es donde hay muchos que hablan de si realmente hay o no descentralización, porque tú puedes ese archivo estarlo guardando en la cadena de bloques, o puede estar en un servidor específico no descentralizado. Entonces ahí es donde el NFT dices qué tan centralizado es. Entonces ahí, por ejemplo, es robo de NFTs. Ahora, tú puedes decir ese tipo que parece muy técnico, ¿no? Que está vinculado a seguridad de la información. Pero también hay otros que están más vinculados a la parte de propiedad intelectual, ¿no? El robo del NFT, por ejemplo, yo hago un Pablo Arteaga viendo para ese lado y lo hago NFT, y alguien simplemente copia el archivo y hace otro NFT de un Pablo Arteaga viendo para el otro lado. Sabemos que no es exactamente en estricto sentido un robo del NFT, sino del archivo que contiene hecho otro NFT que es diferente. Pero para efectos prácticos quizá la gente lo perciba así, porque de hecho mucho del valor que tienen estos NFTs en su aplicación del arte es esa perspectiva estética. Entonces, ahí hay otra modalidad de robo, entre comillas, que no es en estricto sentido robo del NFT, porque no estás robando el NFT, estás simplemente el archivo que representa. Digamos que los futuros profesionales necesitan tener una mínima habilidad, se puede decir, para poder leer estos contratos, para poder distinguir estas nuevas formas, como tú dices, ¿no? El robo es otro tipo de robo, e inclusive he estado investigando sobre NFTs. Al rato, digamos que un NFT está subido a una dirección X, ya lo pones en la cadena de bloques, pero en la dirección donde generaste, desaparece, ¿no? O sea, es como que te quedas sin el hosting. Entonces ahí generas otro tipo de problema, o sea, se vendió el NFT, pero el hosting que le soportaba ya no está. Entonces es como que te quedas colgado, y de esos problemas son bien diversos, ¿no? Que se van generando. ¿Cómo le ves la perspectiva de solucionar todo ese know-how que deben tener para poder afrontar las personas del futuro? O sea, porque cada vez que tú caminas, no se te pasa, caminas de la parte tecnológica, se va abriendo como 10 puertas más que resolver. Sí, a mí me gusta mucho ese tema porque la definición de tecnología, generalmente las personas, o sea, tú dices, sí, hablan de tecnología. ¿Y qué es tecnología? La pregunta. La tecnología es una herramienta. Esa es la definición mucho más amplia de tecnología. Y hay tecnología, pues, la analógica, la digital, las llamadas disruptivas. Pero en general la tecnología es una herramienta. Entonces, ¿por qué te quiero ir con esto? Porque hay gente que habla mucho del abogado digital y del derecho digital. A mí no me gusta, honestamente, esa expresión, porque en realidad el derecho digital no es sino el derecho de una sociedad post-digital. Casi, yo te digo post-digital deliberadamente, porque ya estamos en una era que algunos llaman desde la perspectiva de datos la era del Big Data. Hace que el abogado estándar tenga que saber de tecnología. Entonces, esto es o adaptarse o morir. Cada vez más no se trata, ya no es una ventaja competitiva saber de tecnología. Hace poco se aprobó una normativa en Estados Unidos que tienen que los abogados pasaron dentro de su formación continua no exactamente un módulo, pero un conocimiento básico de parte de tecnología. Entonces, ya en países como Estados Unidos eso ya se empieza a ser mandatorio y empiezan a ser desplazados los que no se adaptan. Entonces, tienes el perfil profesional del abogado tipo que va a tener que cada vez más saber de tecnología, pero también tienes otros perfiles que van emergiendo junto con eso, que por ejemplo es el legal engineer, el ingeniero legal. Entonces, tú puedes tener abogados que no se metan tanto en la parte de tecnología, pero también abogados que se inmiscuyan en el proceso de desarrollo de tecnología.
y otros que tengan un rol de facilitadores entre ese mundo del código y ese mundo del derecho. Entonces, a mí una de mis aspiraciones profesionales es ser un privacy engineer en blockchain. O sea, ese es un perfil horrible en el sentido de lo difícil que es, porque privacy engineering es un perfil técnico y blockchain es agregarle, pues, arquitecto, ingeniero de la privacidad, perdón, en la cadena de bloques que además sabes de derecho. Entonces ahí tú puedes participar de unas maneras súper disruptivas y ahí sí tienes una ventaja competitiva sobre el resto, al menos ahora, porque eres capaz de interactuar con la parte de más técnica, pero actúas como puente. Entonces de este lado está el derecho cada vez más digital, de este lado los técnicos, y aquí hay un puente que podríamos llamarlo los perfiles híbridos. Desde el punto de vista, digamos, de universidades, tener como una preparación estándar para todo tipo de profesiones, ¿no? Yo no le tengo mucha fe a estas cosas de educación institucional. Es importante, considero que es importante, es muy importante, te puede ayudar, pero ni siquiera, por ejemplo, para poder enseñarte a vender tus servicios y a constituir algunas cosas de tu carrera normal, te ayudan por completo. Entonces, lo que yo diría es, mira, si tú tienes conexión a Internet y un dispositivo para conectarte y sabes inglés, o sea, si no sabes inglés, puedes aprender en Internet. Pero si ya empiezas a saber inglés, empiezas a tener una ventaja. Hay personas que me preguntan, ay, sí, ¿cómo me puedo meter en innovación en derecho? Yo les digo, únete a la DAO de Bankless, únete al LexDAO. En Bankless tienen Bankless Consulting. Y si tú eres latinoamericano y sabes inglés y sabes un poco de derecho, eres más guapo porque ahí no hay latinoamericanos casi. Entonces tú llegas de ahí y puedes hacer muchos contactos. O sea, ya no se trata ni siquiera de entrar a lo tradicional. Es entrar, ir y meterse de una a la parte cripto. Sí, tener por ahí un título es importante, no estoy yo haciendo una apología no ir a la universidad, pero sí que está overrated. O sea, si te vas a morir esperando a que la universidad se actualice. O sea, Okay. al menos es mi experiencia personal. Yo lo que sé y que más ventaja me ha dado sobre mi competencia y sobre inclusive gente que es mayor que yo, lo he aprendido por mí mismo, en podcast, en comunidad, en cursos, en relacionamiento, en eventos. Cada vez es más fácil conectar con gente y algo hermoso de la comunidad de tecnología en general y de cripto en particular es la generosidad. La generosidad que hay en aprender, en enseñar. Entonces, y eso, por ejemplo, que tú puedas acceder a un... Bankless tiene un servicio de consultoría, Bankless Consulting. Entonces, tú puedes entrar ahí y así sea que te pones de secretario, de traducir noticias, o sea, puedes ir ahí a los eslabones más bajos y aprender de gente de todo el mundo y consultorías, vivir realmente en Web3 de la mejor manera en relación a cómo te desarrollas tú profesionalmente, es que depende mucho de cómo estés tú, a qué firma puedas tú acceder. Yo trabajo en Dentons, que es la firma más grande del mundo, y yo asesoro directamente a empresas multinacionales y a empresas locales grandes. Entonces yo tengo acceso a casos diferentes y una persona que vive en una ciudad muy pequeña, que así sea abogado, puede ser más inteligente que yo. Por no tener acceso a eso, puede tener una situación distinta. Ahora con el Internet se rompe esa barrera. Tú puedes estar allí, encerrado en tu cuarto, sabes inglés, sabes de blockchain, entras a Bankless, no es propaganda Bankless, solo que tuve una muy buena experiencia ahí. Sí. Entras a Bankless Consulting y ya eres un abogado global en teoría. Toda esta tecnología viene, o sea, para la gente, para los chicos que tienen 15, 16 años. Porque ahorita cuentas la experiencia, mi hija, o sea, básicamente se metió a traducir las canciones de Spotify. Sí. Entonces lo hacen como de forma voluntaria, ¿no? Todavía no puede monetizar porque es menor de edad, pero la gente se involucra como, sí, ponte como free, una ¿no? cosa, lo que hacen los de Bankless es siempre tienen su monito de decirte get your job in crypto, o sea, consigue tu trabajo en cripto. Por ejemplo, hay el guild, el guild de traductores en Bankless, y tú puedes traducir y te pagan con Bank, que es el token de esos. Y eso vas ganando, independientemente si es menor de edad, o sea, puedes tener 10 años que te paguen el bank y ya. Entonces eso también es importante para tener un relacionamiento directo con el mundo cripto y te están pagando, o sea, no estás haciendo de gratis. Entonces vas entrando
con ese mundo real. Al final del día esto es una carrera de quién permanece relevante, stay relevant. O sea, Entiendo, hay una totalmente de nueva acuerdo. noción de profesionales que es los nomads, esos nómadas del conocimiento, gente que está ávida de aprender. Ahora la habilidad más, de las habilidades más relevantes es saber aprender, aprender rápido, ser Qué adaptativo. interesante. O sea, ahorita me encantó, o sea, le metiste profundidad a lo que yo pensé que iba a ser una entrevista súper soft. Te metiste ahí, vos. Cuéntanos una experiencia. Como contexto, yo soy abogado de empresas, soy abogado corporativo y tú generalmente, o sea, a veces los abogados dicen, no quiero una respuesta muy sofisticada. Mira, tú resuelves problemas de coordinación y dentro de los problemas de coordinación hay problemas de negocio. Y para saber resolver problemas de negocio necesitas saber cómo funcionan los negocios desde un punto de perspectiva de estrategia y un punto de perspectiva operativa. Hay gente que piensa que la implementación del tema de blockchain tiene que ser por lo más sexy y disruptivo y en realidad los cambios que más impactan son cambios que están vinculados a cosas que son más pequeñas. Una de las cosas, yo soy un poco crítico de este tema de la tokenización de las acciones que se puede aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay mucho humo en torno a eso. ¿Qué utilidad práctica tiene la tokenización de acciones? En vez de tener una carpetita, no es una carpetita como un talonario donde están registrados los accionistas, los accionistas, lo tienes ahora en la cadena de bloques. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si no puedes automatizarlo y conectarte con APIs al registro de la superintendencia de compañías? Es simplemente un changarro bonito que te sirve para decir, está ahí. Y hay gente que dice que está tokenizando acciones de bienes de inmuebles y que está vendiendo bienes de inmuebles. Y tokenización de inmuebles es mentira. Te pueden vender un inmueble, o sea, pueden, mejor dicho, pueden una empresa hacerle dueña del inmueble y vender las acciones de la empresa, pero no tiene no tiene ninguna utilidad práctica porque no está resolviendo realmente un problema, porque simplemente está mochado todo esto, o sea, está cortado todo esto, el sistema no se engrana con nada, porque ese libro de accionistas no es el único libro societario que tú manejas, hay muchos otros más, y no te resuelve el problema de automatización, de trazabilidad. La real aplicación de esto podría ser desde una perspectiva regulatoria, que el ente de control tenga transparencia, trazabilidad e inmutabilidad. Y eso a muchas empresas no les conviene porque llevan muy mal el tema societario. Entonces, por ejemplo, ahí hay una aplicación que está overrated y que tú puedes decir, no tiene una aplicación de negocio que sea útil, puedes por mercadotecnia usar el lenguaje y vender un poco de humo, porque eso es vender humo en teoría, no estás resolviendo ningún problema fuerte, pero al final del día tú te das cuenta, analiza bien todo esto. Yo les he dicho esto, por ejemplo, a una persona que me preguntaba en relación a su tesis, cómo orientarla, y me decía, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar blockchain al gobierno corporativo? Le decía, puedes aplicar esta parte del regulador regulando o tú haciendo una DAO, o sea, una organización que tiene varias reglas que vas ejecutando y puedes tú, pues, sacar, reducir algunos costos de transacción, pero dependiendo del caso. Entonces, todo eso tiene implicaciones jurídicas, pero si tú te das cuenta es transformación digital, manejo de procesos. Entonces, este tema del abogado, a mí lo que más me ha servido es no saber tanto de derecho, sino saber más de tecnología, optimización de procesos, de negocio, transformación digital, diseño de organizaciones, obviamente la parte de blockchain. Entonces, no es lo jurídico cuando eres abogado per se, es importante. Yo sé derecho, pero no sé tanto como muchas otras personas saben, pero lo que sí sé es cómo conectar ese mundo, el mundo blockchain con el mundo real, que a mí no me gusta decirlo real, con el mundo físico, con aplicaciones concretas que generen valor. Quisiera que le recomiendes a la gente que está queriendo seguir algo del área legal en el Web3 o el mundo cripto, ¿qué no deberían hacer? ¿Qué no deberían hacer? Esperar demasiado para lanzarse a hacer algo, o sea, eso es lo más importante. Aquí lo importante es que tú aprendes mientras haces. Entonces uno dice, no, tengo que esperar un poco, a saber un poco más para meter. No, entra ya coge Discord, puedes entrar a Bankless, a Legal Guild de Bankless, muy abiertos, muy chéveres. Desde que yo y tengo más contacto directo, por eso lo recomiendo. Habrá otros que pueden ser muy buenos, pero entras tú, empiezas a decir, bueno, ayúdenme, quiero traducir, quiero generar newsletters, te pones a hacer y aprendes ahí. Y pues, ¿qué no debe ser? Ser inconsistente. El mundo de blockchain es tan rápido y cambiante que si eres inconsistente, te descontinuaste 6 meses, un mes y parece que te descontinuaste un año. Totalmente, totalmente. Bien, no enfocarse. Por ejemplo, yo comencé así, ¿no? Tecnología, blockchain, sector financiero.
pero es porque uno no puede hacer todo. Por eso es que yo no me muevo mucho en temas de NFTs. No me muevo mucho, por ejemplo, en los aspectos más finos de las DAOs. Yo estoy más en el mundo conectado con el mundo físico, entre comillas, en el sector financiero, en aplicaciones más industriales, porque la vida es así. Tú tienes que escoger en qué enfocarte. Entonces, no hay que esperar para empezar, no hay que descontinuarse y hay que enfocarse también. Poco a poco hay que decidir. Eso no quiere decir lindas recomendaciones. Uh-huh. Y si tuvieras la oportunidad de tener así un cartel que lo vea 1 millón de personas, ¿qué les dirías? Yo tengo, a ver, pondría unas frases que me llegan mucho a mí, que es mantente determinado, y en inglés suena más fuerte, ¿no? Stay determined. Whatever you are, bueno, lo que sea que estás pensando, piensa más grande. Entonces son esas dos cosas, ¿no? Permanece enfocado, ¿verdad? Disciplinado, determinado. Lo sea que estás determinado, y lo que sea que estés pensando, piensa más grande. O sea, yo trato siempre, cuando hablo con gente más joven que yo, ayudarles a ver más allá de los límites. Tengo una imagen que me gusta mucho, que es una botellita que tiene una persona adentro y una persona afuera, que se está riendo la persona de adentro, pero está también dentro de una botella. Entonces, mi vida prácticamente ha sido, estos últimos años, los últimos 10 años, ha sido mucho de romper límites. O sea, uno tiene una visión muy pequeña, entonces hay que ver más allá, pensar mucho más de grande. O sea, y con la tecnología en general y con blockchain en particular se puede. O sea, hace 10 años no podía ser un abogado global desde desde tu sala, con tus pijamas, ¿no? Tratando con gente de todo el mundo, resolviendo problemas reales. Entonces, es momento de soñar en grande y de comerse el mundo. Perfecto. Oye, Pablo, qué buenas palabras que nos has dado. Eso de ser el nómada digital, eso de retarte a ti mismo cada vez más. Te agradezco, o sea, al 1000% este tiempo que te has tomado. Salgamos con este primer capítulo. Podremos agendas para un segundo capítulo, sí, porque está súper interesante. Pablo, buena tarde. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao.